todos aquellos que están en este momento en sintonía. También le mandamos un saludo a la radio Shekinah Radio y a la CELA 8400 allá en Guatemala. Reciban un cordial saludo. Aquí vamos a empezar a desarrollar un bonito estudio, hermano, el cual nos va a ayudar a nuestro crecimiento espiritual, acompañado de nuestro hermano Enrique. Amén. Y pues aquí estamos, ¿verdad? Somos Iglesia de Cristo Elim, aquí en la ciudad de Orange. Estamos ubicados en la ciudad de Santa Ana, pues nos puedes buscar, ¿verdad? Y venir. Si no tienes una iglesia donde te estás congregando, te invitamos para que tú vengas y nos visites. Y si estás congregando, te invitamos a que te congregues más y te consagres para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, para no quitar más tiempo, vamos a desarrollar un bonito tema, hermano, el cual nos sirve para nuestro crecimiento espiritual, el cual estamos estudiando lo que es doctrina básica y son fundamentos, hermano, que nosotros como hijos de Dios, cristianos y nacidos de nuevo, necesitamos conocer cada vez más del Señor y ser alimentados más de la palabra. Hoy vamos a desarrollar un bonito tema que es el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y como base bíblica vamos a usar lo que es Marcos 1:7 al 8. Vamos a estudiar para que así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pueda darnos la guianza en esta bonita tarde para poder desarrollar. Amén. La palabra del Señor se lee así. Marcos 1:7. Y predicaba diciendo: tras de mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, inclinándome a la correa de sus sandalias. Y el 8, el que estábamos esperando. Yo os bauticé en agua, decía Juan, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, notemos, hermano, que cuando el Señor resucitó, ya solo se les presentó a los suyos y les ordenó que esperaran la promesa del Padre. Amén. Aquella promesa que dijo: rogaré al Padre que envíe, ¿quién? Al Consolador, al Espíritu Santo. Amén, que los va a llenar de poder. Amén, mi hermano Enrique. Así es, dice que es interesante, ¿verdad? Cómo es que el Señor vino y se presentó a los suyos, solamente a los suyos vino. Quiere decir que el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, del Espíritu Santo, ¿verdad? El bautismo del Espíritu, es solamente para los de Él, para los que son suyos, no es para todo, como nos gustaría dar la noticia que es para todo mundo, sino el bautismo del Espíritu Santo es exclusivamente para los suyos. Y hoy vamos a ver quiénes son los suyos, lo que vamos a desarrollar el tema. Amén, gloria a Dios. Sí, mis amados hermanos oyentes que estamos aquí, que están conectados con nosotros, sabemos, hermano, que dice que a los suyos vino, a los suyos no le recibían. Pero a todos aquellos que le recibimos, les dio el derecho, les dio la autoridad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, para que nosotros podamos tener esa llenura del Espíritu Santo, mis amados hermanos, primeramente tenemos que reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Para que así venga a posar el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en Hechos. En Hechos 1, 3 al 5. Y dice la palabra del Señor: a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre hoy para hoy en día, hermano? Es que nosotros recibiéramos esa promesa de la llenura del Espíritu Santo. En el 4 sigo leyendo, dice: y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén. Y vemos que Jerusalén, mis amados hermanos, es la casa del pan. Amén. Entonces, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: y oísteis de mí. El 5, pues Juan bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Wow. Amén. Increíble. Es interesante, mis amados hermanos, que están ahorita en sintonía, que después de haber reconocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, es necesario, mi amado hermano, que nosotros busquemos la llenura del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hay algo que tenemos que entender en esto, que realmente dejar claro que es nuestro Señor Jesucristo, es el quien bautiza a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y esto lo encontramos en el libro de Juan 20:22, donde
dice, vamos a tener la palabra en pie de imprenta, dice Juan 20:22. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Eso nos lleva a entender que Jesucristo nos dejó como una promesa, dejó una promesa para los suyos, pero Él es el quien bautiza, ¿verdad? En el Hechos 3:5, que había leído, ¿no? Sí. Hechos 3:5, donde se presentó solo los suyos, ¿verdad? Se presentó los suyos. Y realmente es la promesa que tiene nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Seréis bautizados con el Espíritu Santo. Amén, amén. Claro que sí. Entonces, esa es la promesa que esperaban aquellos, dice la palabra del Señor que había más de 500. Amén. Más de 500 personas que estaban esperando la promesa que mi Señor Jesús al partir, mi amado hermano, dijo y rogaré al Padre que envíe, amén, esa promesa, que envíe al Consolador. Y más de 500 había en ese aposento alto, mi amado hermano, pero no todos aquellos que estaban ahí esperando recibieron esa promesa. ¿Por qué? Porque hubo un desánimo, hubo una desesperación dentro de cada uno de ellos, que el cual no permaneció. Y nosotros, si el Señor ha prometido algo, hermano, el Señor lo va a cumplir. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si Él prometió algo, Él lo va a cumplir. Pero tenemos que ser pacientes esperando lo que el Señor ha dicho. Y esta vez dijo que enviaría la promesa, que es el Espíritu Santo. Amén. Donde vuelvo a repetir, había más de 500 hermanos. Amén. A quienes se les apareció el Señor, ya resucitado, pero solamente 120 recibieron el bautismo del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Increíble. Amén. Solo 120 de 500. De 500, más de 500 personas. Amén. Eso nos muestra una vez más a través de que la promesa es solamente para los que son de Cristo. Esa es la promesa. Y está para los que quieran buscar la palabra allá en sus hogares, en sus casas, está en 1 Corintios 15:6, ¿verdad? Donde se les apareció a los 500. Amén. Y también pueden buscar el texto de Hechos 1:15. En sus hogares disfruten, lean la palabra, ¿verdad? Este hermoso de recibir ese bautismo del Espíritu Santo. Amén, mis amados hermanos. Entonces dice la palabra del Señor, mi amado hermano, que dice en 1 Corintios 15:4. Bueno, anteriormente no sé si mi hermano habló lo que es vayamos a la Biblia, Hechos 1:15, para poder tener más fundamentos. El Hechos 1:15. Ajá. Sí, les di el texto, ¿no? Ok, perfecto. Y ya eso lo puede escudriñar usted allá en casita, ¿verdad? Para que no tengamos más tiempo. Pero quiero leer una parte de la Biblia que dice en 1 Corintios 15:4. Que el mismo dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿De quién está hablando aquí? De nuestro amado Jesucristo. Amén. Que Él fue a la cruz, murió, pero así mismo, hermano, fue sepultado, pero al tercer día Él se levantó entre los muertos. Amén. Y el 5 dice que se apareció a Cefas y después a los 12. Y luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven y aún, pero algunos ya duermen. Ahí vemos, hermano, que a través de la palabra del Señor vemos que dice que había como 500 hermanos a la vez. Pero de esos 500, 120. Es por eso, hermano, que cuando nosotros nos congregamos, tenemos que venir con esa convicción. Tenemos que estar seguros de que, aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Sí. Amén. Buscar continuamente la llenura del Espíritu. Dice que ellos estaban unánime, estaban en oración, estaban en ruegos, ¿verdad? Sí. En obediencia. Y en Hechos 2, del 1 al 4, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, con él de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Esa ráfaga de fuego es cómo se identifica el Espíritu Santo como ráfaga de fuego en la presencia del Señor.
Así como es. ráfaga de fuego, y se les aparecieron lenguas en el 3, dice, y se les aparecieron lenguas de fuego que repartiéndose se postraron sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según les daba habilidad para expresar. Qué hermoso. Dice cómo esas ráfagas de fuego, esas lenguas de fuego, se les apareció y recibieron el don de lenguas. Amén, amén. Es interesante, mis amados hermanos, ya que anteriormente, ¿verdad? Dice que yo les leí el versículo de Hechos unos 4, hermano, que Jerusalén, ¿verdad? Y Jerusalén, hermanos, es ciudad de paz. Amén. Entonces, cuando nosotros, hermano, tenemos esa paz dentro de nuestras vidas, hermano, vamos a poder estar junto a los hermanos. Amén. Unánimes, dice la palabra del Señor, lo que leyó mi hermano Enrique. Dice la Biblia que todos, en Hechos 1:14, todos estaban unánimes. Para que venga la promesa del Señor, tenemos primeramente que tener paz en nuestras vidas. Jerusalén significa ciudad de paz. Para que nosotros podamos tener, hermano, y recibir esa promesa del Espíritu Santo, tenemos que tener paz en nuestro corazón. Tenemos que tener paz los unos con los otros. Dice la Biblia que todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres. La gran importancia que aquí nos está diciendo la palabra del Señor, que para que nosotros, ¿verdad? O aquellos que no han recibido aún la llenura del Espíritu Santo, primeramente, hermano, tiene que haber oración. Tiene que estar entregados los unos con los otros. Tiene que haber unidad en el pueblo, hermano. Amén. Y dice el 15, por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Un grupo como de 120 personas estaban allí reunidos y dijo, amén. Y ahí usted puede seguir leyendo, pero me impactaba, hermano Enrique, que para que venga esa promesa del Padre, tiene que haber una unidad. Unidad. Solamente porque estos 120 es porque estaban unidos. Unidos. En un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma adoración. Correcto. Sí. Y esa es lo que motivamos, ¿verdad? De que entre hermanos tenemos que estar unidos. Unifiquémonos de un solo espíritu, de un mismo sentir, para que venga el Espíritu Santo y nos dé esa llenura de ser bautizados por el poder de nuestro Señor a través del Espíritu Santo. Bien. Dice que el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad?, consiste en la manifestación del poder de lo alto. Aleluya. Es el poder del Espíritu Santo que entra en nosotros, ¿verdad? Y nos permite tener esa llenura de sentir la presencia de nuestro amado, de nuestro Señor, de nuestro Dios de los cielos. Amén. Padre, ¿verdad? Gloria a Dios, hermano. Es tan hermoso como uno se deleita en lo que es la palabra del Señor, hermanos. Porque hablaba mi hermano y decía, ¿verdad?, que el bautismo con el Espíritu Santo consiste en la manifestación del poder recibido de lo alto. Sí. Amén. Todos aquellos hermanos que hemos sentido la presencia de Dios, amén, y hemos recibido ese poder de lo alto, hermano, hay cosas que se mueven totalmente diferentes. Por eso vemos que Pedro y Juan, hermanos, decían que ellos no podían callar lo que habían visto y oído. Las maravillas, los prodigios, las señales, lo que ellos habían tenido de parte de mi Señor. La Biblia, hermano, dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén. Amén, Jerusalén, en toda Judea. Amén. Y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hermano, es interesante que cuando viene la llenura del Espíritu Santo, recibe uno poder de lo alto. Un poder, hermano, sobrenatural. Un poder, mi amado hermano, que en realidad solamente viene de parte de Dios, que aunque tú te sientas débil, mi amado hermano, tú recibes un poder sobrenatural. Esto no es de humanos, esto es un poder sobrenatural, mi amado hermano, para que tú lleves ese mensaje de salvación, así como cuando se levantó Pedro y fue a predicar, mi amado hermano, a más de 3,000. Y todos ellos se convirtieron porque tenía el poder de Dios manifestado en su vida, mi amado hermano. Y dice la Biblia, y me seréis testigos en Jerusalén, amén, en Judea
Samaria y hasta los confines de la tierra. Por eso, mi amado hermano, que estás en este momento, te motivamos a que sigas adelante. Y ese poder va a ayudarte a llevar las buenas nuevas del Evangelio. Sí, porque para entender el reino de los cielos, para entender el propósito de Dios en nuestras vidas, es necesario el bautismo del Espíritu Santo para entender lo que Dios tiene para nosotros. No podemos entender el plan de Dios en nuestras vidas en la carne o nuestros propios pensamientos o tratar de escudriñar o entender la Biblia al entendimiento de nosotros. Dice Romanos 8:9, sin embargo, vosotros no estéis en la carne. Fíjate lo que está diciendo. No estéis en la carne, sino en el Espíritu. Y si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, él tal no es. Entonces, para entender lo que Dios tiene para nosotros, es necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén, mi amado hermano. Sí. Vemos que hay diferencia, que cuando uno recibe el bautismo del Espíritu aquella manifestación, aquel poder que te da el Espíritu Santo. Pero dice que ya vemos que la diferencia a la llenura del Espíritu Santo, hermano, la cual se recibe después de haber creído en la operación del nuevo nacimiento. Ahí tiene uno la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, dice la Biblia que estábamos muertos a nuestros delitos y pecados. Pero al haber creído en nuestro amado Jesucristo, ahí viene, hermano, el Espíritu Santo, gracias a Dios, hermano, y nos empieza a llenar nuestra copa que antes estaba boca abajo. Nosotros no, por esta razón ahorita no podemos ponerlo ahí en la pantalla, pero algún día vamos a poner, mi amado hermano, que cuando nosotros estábamos muertos, como aquel vaso que ponen boca abajo, no puede recibir nada. Un vaso, si usted lo pone boca abajo, aunque le eche líquido, no va a retener nada. ¿Por qué? Porque no está con la boca para arriba, digamos, el vaso. Amén. Así estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, hermano, esa copa que estaba a boca abajo fue, hermano, levantada y empezó a llenarse de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Sí, es súper importante, ¿verdad? Recibir ese bautismo en nuestras vidas. ¿Por qué es necesario recibir ese poder? ¿Por qué es necesario? Para que podamos, como lo que mencionaba hace ratos, para poder ser testigos. Amén. Testificar, como los apóstoles testificaban ellos, para poder testificar de ese poder de Dios. Y eso nos habla en Hechos 1:8. Amén. Busquemos Hechos 1:8. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos, o lo que usted decía hace rato, Amén. ¿verdad? De Jerusalén y en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta es la razón por qué es necesario recibir ese bautismo. Esa es la razón que usted nos explicaba hace rato, ¿verdad? Amén. Amén. Sí, hermano, es necesario, hermanos televidentes, primeramente, vuelvo ahí y repito una vez más, nosotros al haber creído en Cristo Jesús, vino un nacimiento de nuestro espíritu. Nuestro espíritu estaba muerto. Amén. Dice la Biblia en Efesios 1:13, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Interesante, mis amados hermanos, el solo haber escuchado ese mensaje de salvación y haberle creído al Señor. Amén. Dice el 14, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Cuando usted y yo creímos, fuimos sellados. Amén. Amén. Con el Espíritu Santo de la promesa, mi amado hermano. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Cuando usted, mi amado hermano, recibe ese regalo inmerecido de parte del Señor, mi amado hermano, dice la Biblia que el Señor, hermano, antes estaba con nosotros porque nosotros nos movíamos por donde quiera. Ya que habíamos creído en el Señor, usted caminaba y el Señor iba con usted. Amén, el Espíritu Santo iba con usted.
Cuando usted le creyó a Cristo Jesús, dice que vino y usted le abrió la puerta de su corazón y entró en cada uno de nosotros. Pero ahora, hermano, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, aleluya, está sobre nosotros, hermano. Porque somos un ser tripartito, mi amado hermano. Amén, nosotros somos un ser trino. Estaba con nosotros aquí a la par, pero ahora está en nosotros y no solamente está en nosotros, sino está sobre vosotros. Aleluya. Interesante. Lo que está comentando mi hermano Carlos. Pues en cierta manera, antes de que nosotros pudiéramos venir a los pies del Señor, ya el Espíritu ya estaba, pero solamente estaba al lado y quizás mirando, observando los movimientos, lo que hacíamos, ¿verdad? Pero estaba al lado. Pero cuando nosotros empezamos, recibimos a Cristo, entonces ya vino el Espíritu y ya estaba en nosotros y tomó vida nuestro espíritu en cual estaba muerto. Aleluya. Entonces cuando ya vino, nosotros venimos, cuando usted vino a los pies del Señor, vino el Espíritu y ya entró en usted y su espíritu tomó vida. Y luego, ahora, lo que estamos hablando el día de hoy es que el Espíritu venga sobre nosotros ya. ¿Sí? Y es cuando recibiremos, como lo que decía Juan, que decía que detrás de mí vendrá uno. Dice, en verdad yo los bautizo con agua, pero vendrá uno con mucho mayor poder y los bautizará con fuego, con el Espíritu Santo, y vendrá sobre usted. Mi querido hermano, mi querida hermana, usted busque ese bautismo del Espíritu Santo en su vida. Si usted ya tiene el Espíritu dentro de usted, ahora busque, clame a Dios como cuando estaban rogando los 120 en ruego, en oración, para que viniera en el Pentecostés, viniera el Espíritu Santo sobre ellos y fueran llenados y sus lenguas se abrieron, vinieron ráfagas de fuego y sus lenguas hablaron lenguas, idiomas que no entendían. Amén, amén. De esa es la que necesitamos, ese poder en nuestras vidas, mi querido hermano. Ese es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Esa es su palabra. Aleluya. Mira, mis amados hermanos, en Hechos 10:44 dice la palabra del Señor: mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre. Escuche lo que dice: el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Aleluya. Y todos los creyentes eran de la circuncisión que habían venido con Pedro. Se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado sobre los gentiles, mi amado hermano. Sobre aquellos que no éramos pueblo, llegamos a ser pueblo en tan solo haberle creído al Señor en su sacrificio perfecto que él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Amén. En todo momento. Wow. Cuando tú recibes la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, mi amado hermano, no puedes quedarte igual. Tiene que haber expresiones de gozo, de alegría, una manifestación día a día, mi amado hermano, que tú vas a quererle predicarle hasta las piedras. Pero es necesario que busquemos esa llenura, ese bautismo. Para que podamos recibir ese bautismo, esa llenura de lo que dice mi hermano, que no podemos ser las mismas personas. O sea que en odres, dice lo que habla en Lucas 5:37-38, dice que el vino no se echa en odres viejos, porque esos odres viejos no los soportarían esos cueros y se rompería por la esencia del vino nuevo. Es necesario ser un odre nuevo para que el vino nuevo se eche en odres nuevos. Y el Espíritu Santo no puede resistir. Nosotros no podemos resistir al Espíritu Santo. Es necesario recibir a Cristo, tener el Espíritu de Cristo nuestro, porque solo Cristo puede sostener al Espíritu Santo. Amén, mi amado hermano. Mira, fíjate que este tema es un poquito extenso, el tiempo se nos ha ido, mi amado hermano, pero es tan hermoso. Quizás vamos a continuar porque es algo hermoso que uno quiere seguir deleitándose en la palabra del Señor. Pero te voy a dejar con esta palabra del Señor. En Juan 7:38 dice la palabra del Señor: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura,
Por lo que estaba comentando mi hermano Enrique, ¿verdad? Que el Señor no puede derramar vino nuevo en un odre viejo. Amén. Así que dice la Biblia, el que cree en mí, así como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Aleluya. Pero él decía de esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Pero hermano, dentro de tu ser, si tú recibes esa llenura, si tú recibes ese bautismo del Espíritu Santo, dentro de tu ser van a fluir ríos de agua viva. ¿Para qué? Para llevar las buenas nuevas del Evangelio. Sin temor. Amén. Sin temor. Por eso el apóstol Pablo decía, cuando yo vaya a hablar de la palabra de Dios, oren por mí. Hermanos, oremos los unos por los otros. Estemos en unidad para que ese bautismo del Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas y seamos más que vencedores en Cristo Jesús por el poder que Él da. Amén. Pues mi amado, mi querido hermano, te damos las gracias por habernos acompañado en este segmento, ¿verdad? Esta es Iglesia Elim. Esta es palabra de Dios y todo es basado en la palabra. Y pues queremos hacer una oración, ¿verdad? Amén. Oramos para que tu vida sea bendecido y que tú puedas abrir tu corazón y darte la oportunidad de clamar, orar como hacían los 120 para que recibas, ¿verdad? El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Mira, mi amado hermano, quizás tú no has todavía confesado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Es el momento. No podemos tener ese bautismo del Espíritu Santo si nosotros no hemos creído primero. Amén. Hoy te hago esa invitación para que si tú que estás viendo en este momento, estás escuchándonos en la radio, estás viéndonos en YouTube o en las redes sociales, levanta tu mano y dile, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que fuiste a la cruz para perdón de mis pecados, Señor. Hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias por amarme y perdonarme, Señor. Gracias, amado Padre Celestial. Ahora bendecimos a todos aquellos que nos escucharon en este momento, que estuvieron en sintonía, quizás en su carro, quizás cocinando, quizás en sus trabajos, donde quiera que estuviesen. Señor, bendícelos y guárdalos, Padre de la gloria, Señor. Que día a día, Padre Santo, Señor, podamos experimentar cosas nuevas, Padre Santo, porque dice que en tu palabra, Señor, que seríamos testigos en Jerusalén, en Judea y toda Samaria, y aún en los confines de la tierra. Cuídate, Dios te bendiga. Se despide tu hermano Carlos González y nos vemos la próxima semana. Y tu hermano Enrique te bendiciones.